Hoy en nuestra sección de Filosofía para Profanos vamos a recordar a uno de los padres de la filosofía como fue Sócrates, y lo vamos a hacer con Maite Larrauri. Maite, buenos días. Hola, buenos días. De Sócrates vamos a recordar una frase concreta que dice lo siguiente: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. ¿Qué quería decir Sócrates con esta frase? Pues sin examen creo que se refiere a sin tener conciencia de ciertas cosas, ¿no? Entonces, Sócrates era un tipo de profesor, un profesor particular, ¿no? Que no actuaba como el resto de los profesores que había en Atenas, porque más que dar respuestas lo que hacía es plantear preguntas. Muchas de ellas, además, él mismo decía que tampoco tenía respuestas, ¿no? Una de las bases de la filosofía, ¿no? Para plantear muchas preguntas, ¿no? Sí, siempre es fundamental, mucho más fundamental poner una buena pregunta que no dar una buena respuesta, que a veces es una respuesta histórica que después pasa, etcétera, ¿no? Y las buenas preguntas, algunas de ellas permanecen, ¿no? En concreto, por ejemplo, las que hacía Sócrates, que pueden resumirse en una especie de pregunta global, que sería la siguiente: ¿en qué consiste ser un buen ciudadano? Porque preguntaba qué es la valentía, qué es el valor, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, pero en realidad lo que quería era que los ciudadanos atenienses, varones, claro está, siempre, en fin, la filosofía inicialmente fue toda hecha por varones y dedicada a los varones, que se plantearan, que examinaran si ellos sabían cuál era el comportamiento correcto del buen ciudadano, y esa era la pregunta global. Para lo cual, como sus preguntas eran tan insistentes, ha habido quien lo ha comparado con un tábano, ¿sabes? Estas moscardones, ¿no? Que no te los puedes apartar, porque él, cuando cogía a alguien y le hacía una pregunta, no se contestaba con la respuesta que le daba, sino que repreguntaba, y así continuamente, ¿no? Hasta que conseguía que este ciudadano se quedara absolutamente perplejo, quizá perplejo porque pensaba que sabía y no sabía. Y esto, algunos comentadores han dicho, esto es actuar como un pez torpedo, que por lo visto los peces torpedo te dejan completamente fija, ¿no? O sea, paralizada por el contacto. Pasado ese momento, las preguntas de Sócrates en realidad iban dirigidas a que fuera el propio ciudadano el que desde sí mismo, pero tras un examen, consiguiera contestar a la pregunta que es ser un buen ciudadano, y que la respuesta no fuera la que daba Sócrates, sino la que obtenía el propio ciudadano después de someter a examen, a conciencia, aquellas cosas que creía conocer y que, sin embargo, es posible que no conociera, ¿no? ¿Por todo esto es considerado uno de los padres de la filosofía? Yo pienso que sí, pienso que además es considerado por muchos motivos. Entre otros, yo creo que también una de las cosas principales es que no dejando una obra escrita, habiendo sido ajusticiado justamente por llevar una actitud como esta, se ha convertido en un punto de referencia. Hay quien dice que es como Jesucristo para el cristianismo, es decir, alguien que es interpretado y reinterpretado. Se habla de pensadores presocráticos, y luego está toda la serie de la filosofía que vuelve sobre Sócrates y dice, pero lo que Sócrates en realidad dijo fue esto y no aquello, y lo que significaba era esto pues y no vinieron aquello, Platón, ¿no? Aristóteles, ya como siguiendo la línea de Sócrates. Sí, pero bueno, por ejemplo, Epicuro también se reclama de Sócrates, y no solo Epicteto, es decir, la mayoría de los filósofos, y hasta la actualidad, hasta el siglo XX, quiero decir, hace unas sesiones habíamos hablado de Gramsci, y Gramsci habla como si también él tuviera algo que decir sobre Sócrates. Hannah Arendt, es decir, que se ha vuelto sobre este papel de examen, de conciencia, de autoconciencia de lo que uno en realidad sabe o no sabe, o cree saber, pero sin embargo no sabe, ¿no? Y como piedra angular de una democracia, claro está, porque el buen ciudadano, aquel que se pregunta qué es lo justo, qué es lo correcto, qué es lo que tengo que hacer, es el ciudadano que la democracia desea tener, ¿no? Por lo tanto, enseñar filosofía es también enseñar a ser buenos ciudadanos. Sócrates murió condenado a
a tomar cicuta, acusado de corromper a la juventud, ¿no? Entre Sí. otras acusaciones. Pero corromperlos en este sentido, es decir, que, claro, era más fácil para los jueces y para la ciudadanía en general tener ese tipo de profesores que te dicen lo que tienes que pensar y lo que tienes que hacer. Entonces, cuando dicen eso, lo que dicen es cumple las leyes. O sea, ¿qué es el buen ciudadano? Hay quien lo tiene ya contestado, ¿no? El buen ciudadano es el que cumple las leyes. Claro. Y si las leyes dicen esto, es esto. Claro, cuando entra Sócrates y se pregunta qué es ser el buen ciudadano, es porque ya está poniendo por delante que ser un buen ciudadano no es cumplir las leyes solamente. Y que a lo mejor algunas no hay que cumplirlas. Gracias, porque no Maite. son justas. Gracias por recordarnos a Sócrates y una frase que dijo que dice lo siguiente: una vida sin examen no merece la pena de ser vivida. Gracias, Maite. Gracias a vosotros.